Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día viernes, que esta vez me voy a acordar de empezar recordándoles, porque es mi deber, me dicen aquí, mi libro Insurrección, que sigue saliendo muy rápido, no ha disminuido la tasa, todavía quedan ejemplares evidentemente, pero no por mucho tiempo más. Se lo digo por si usted está interesado. Créanme que este libro, que está en la cuarta edición, yo lo he revisado en varias oportunidades a ver si todavía está vigente, y está absolutamente vigente. No solo eso, está más vigente porque cosas que aquí me atreví a especular se han ido dando en la realidad y las estamos viendo ahora mismo. Las estamos viendo en el día a día, en la prensa, en la televisión. Así es que este libro está vigente, a diferencia de otros que se escribieron a mata caballo, dentro de lo que podríamos llamar el territorio del pensamiento políticamente correcto, si es que acaso el pensamiento puede ser políticamente correcto, y se limitaron a repetir los conceptos, los clichés habituales de la inequidad, la desigualdad, y por eso la gente se molestó. Y esos libros se esfumaron en la nada porque no significan nada. Esto nos está ocurriendo con Insurrección, por algo vamos en la cuarta edición. Cada día está más vigente simplemente por los hechos mismos. Algunos eran para mí notorios, estaban a la vista para mí en ese momento, y otros los deduje o los imaginé que iban a ocurrir o que tenían que ver con lo que estaba pasando, y la realidad se ha encargado de darme la razón, lamentablemente. Así que aquí está Insurrección. Para conseguirlo ustedes simplemente entran a mi sitio, elvillegas.cl/tienda, y ahí lo van a encontrar junto con por ejemplo, este libro de Quevedo, con caricaturas, con dibujos, con historietas de ese personaje de los años 60, 70, creo, un ciego muy divertido. Hay otros textos además interesantes. Y fuera de eso están otros libros míos de otros temas, del amor, de la felicidad y un montón de cosas. Hay algunos que se agotaron ya, otros que quedan unos pocos ejemplares, otros que quedan más. Usted ve ahí, vitriné. Y entro en materia, obviamente partiendo con la noticia del día. No es la cosa más importante que ha pasado en este planeta, en la galaxia, pero es el asunto de la nueva equivocación de la señora Siche. Yo dije el otro día que era meteorepata, lo está demostrando. Ahora le imputó a Piñera y a su gobierno una impostura, en el sentido de que habría mandado un avión a Venezuela con personas inmigrantes ilegales a los cuales se estaba expulsando, pero el avión se habría dado media vuelta y regresado a Chile con la misma gente. Y hizo una serie de observaciones que pretendió hacer con ironía, pero no le resulta. La ironía requiere cierta inteligencia. Y bien, los hechos demostraron que estaba totalmente equivocada. Su denuncia no tenía fundamento ninguno. Fue llamada a la moneda. No se sabe cuál habrá sido el tono de la conversación con Boric. El hecho es que Boric la confirmó en su cargo. Evidentemente no podía ser de otra manera. En primer lugar, una meteorepata efectivamente bastante grande, pero no era como para cortarle la cabeza, y menos este gobierno puede presentarse antes de cumplir un mes ya con crisis de gabinete, aunque se habló de crisis de gabinete. No creo que haya sido una crisis, no creo que corresponda usar esa descripción. Ella pidió disculpas la otra vez, va a pasar dando disculpas porque va a seguir metiendo las patas, porque la gente que por falta de cálculo o arrastrada por su temperamento, espero que, no sé si cuál de los dos sea el caso, no cesan de meter la pata. Los metedores de patas son metedores de patas siempre. Por un tiempo se puede que se cuiden un poco más, pero inevitablemente los mismos mecanismos mentales que llevaron a una persona a meter la pata 1, 2 o 3 veces, la van a llevar a meter la pata 4, 5 y 6 veces, y así hasta el final de los tiempos. A mí no me preocupa esta falla, esta equivocación. Dicho sea de paso, el presidente Boric dio por superada la situación. Yo creo que Boric no es el que tenga que dar por superada la situación, sino que tendría que darla por superada, si así lo considera el presidente Piñera y la gente de su gobierno que fueron involucradas en esta acusación falsa de la señora Siche. Ellos son los que están para decir, bueno, ok,
dejemos pasar, se equivocó esta señora una vez más, pues, pero no vamos a presentar demanda, ni vamos a hacer nada. Ellos son los imputados, los perjudicados, los acusados de una impostura, de gasto de recursos fiscales, de engañar a la gente. Esos son los que superan o no una situación. No, Boris, qué fácil es decir superada la situación cuando a él no le toca. ¡Qué patudez! Perdone, señor presidente, pero una patudez. Pero básicamente a mí me preocupan las próximas metidas de pata. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Qué grado de gravedad va a tener la próxima? Porque hasta ahora, bueno, metió las patas involucrando a un país extranjero, Argentina, a otro país. Eso es una metida de pata importante. Pidió perdón, pidió excusa todo el gobierno. Ahora metió las patas cuando trató de hacer un numerito yendo a la Araucanía y la interceptaron en mitad de camino y tuvo que salir arrancando con su gente. Ahora metió las patas acusando a Piñera de una impostura. ¿Cuál es la próxima? Podríamos hacer un concurso de cuál va a ser la próxima metida de pata. Está en su carácter, está en su... Yo a veces yo no le conocía la voz, no sabía cómo hablaba, la escuché ahora, le grabaron su acusación y bueno, supongo que son los tiempos. Esas voces, esos estilos, corresponden a los tiempos tan transversales que vivimos. Así como la señora Figueroa en la embajada, como embajadora en Argentina. Son los tiempos transversales. Hay que dejar entrar al pueblo con su estilo, con su tono de voz, con su vestimenta, con sus zapatillas. Está bien. Supongo que la historia se escribe ahora con zapatillas deportivas. Así es que eso. Me parece bastante más interesante, en todo caso, la declaración de otra señora o señorita de este gobierno, que es muy paritario, la delegada presidencial de Biobío, a propósito de la violencia que ha habido en la zona, hoy día mismo, o sea, ayer para usted, o ayer para mí también, y anteayer para usted, hubo una emboscada contra carabineros en el camino a Tirúa. Les dispararon, los emboscados siempre tan valientes, y hirieron a 2. Afortunadamente no son lesiones graves, pero podían haberlo sido. Y han habido otros incidentes. ¿Para qué sigo detallando? Que las quemas, que las destrucciones, lo de siempre. ¿Qué es lo que dijo esta delegada? La delegada presidencial de Biobío de la violencia. Dijo, la voy a citar palabra por palabra, voy a cambiar ni una coma lo que dijo. Abro comillas. No tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la región. ¿Pero cómo? Señora delegada, no venían ustedes a salvar la situación con el diálogo. Porque todas las cosas del gobierno anterior habían fallado, etcétera. Ustedes tenían la respuesta, diálogo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es esto de que no tenemos ninguna manera de controlar? O sea, el diálogo no sirve. Y por supuesto ustedes no van a usar la fuerza policial como corresponde, ni mucho menos la fuerza armada. Me decía, y no voy a dar nunca jamás su nombre, así me tiraran a una hoguera o algo así. Me decía un alto oficial, que si se diera el caso, ellos en una semana terminan con esta cuestión. Obviamente que sí. Tienen los recursos, los medios, la inteligencia. Me refiero a la información de inteligencia que tienen hace rato sobre los paraderos, los movimientos de cada uno de estos personajes. Terminan el asunto en una semana. Pero obviamente no existe esa voluntad política. Tampoco la tenía Pinochet, tampoco la tuvo Michelle Bachelet. No Pinochet. Piñera. Van a decir que confundo los dos nombres porque son lo mismo. En fin. Evidentemente que hay maneras de controlar. Lo acabo de mencionar. Pero para eso se requiere algo que ni este gobierno, ni el anterior, ni los anteriores tienen, que es la decisión de hacerlo. Porque tienen, en parte por miedo y en parte porque tienen una concepción de las cosas que los debilita internamente. No solo los debilita, sino que en algunos casos los hace partidarios de frentón de la ideología indigenista, nativista, originalista, de quienes han ido armando un cuento cada vez más desmesurado y cada vez más alejado de la realidad,
la cosmovisión mapuche, los pueblos originarios, la nación mapuche, bla, 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 bla. Leyes especiales, escaños especiales. Bueno, eso es lo que reina ahora, en la mayoría, en la mayor parte del país. La gente se ha comprado, como se compran cualquier tontera. Ya voy a hablar de otro tema muy interesante que no tiene nada que ver con Chile ni con política, pero que es una buena demostración de cómo la gente se compra cualquier tontería que suene bien, que entre en sintonía con sus sentimientos, que sea fácil de entender, eso es muy importante. Cualquier cosa que sea un poco más difícil de entender, que haya que ver cifras, que haya que estudiar un poco la matemática, el asunto, eso ya molesta, eso no se cree, eso se desecha. Así pues, la delegada presidencial dice que no hay ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la región. Sí, hay maneras, lo que no hay manera es de que ustedes, los que están en el gobierno, que son partidarios en un grado mayor o menor, son amigos, son colegas, son correligionarios, son partícipes de la misma ideología absurda del señor Lientur y los demás, obviamente que no van a usar esa manera. Los van a seguir dejando que hagan lo que se les ocurra, que se sigan apoderando un pedazo de territorio, que generen su... Y en fin, políticamente al final esto va a consistir en una cesión territorial de facto, o quizás también de derecho, tribunales especiales, propios, autónomos, para usar qué leyes. Nunca tuvieron leyes, un sistema legal, un código, los pueblos originarios, no estaban en ese nivel de civilización. No nos engañemos. ¿Hasta cuándo nos contamos mentiras o creemos las mentiras ajenas? Porque es lo que está, lo de rigor. Porque es lo que a uno lo pone, lo deja in. Uno está en el territorio de lo que todo el mundo repite. Un territorio seguro. Es una estupidez, pero es un territorio seguro. Voy a mi primer bloque. Y lo voy a partir con Climo porque les quiero mostrar una de las partes y piezas de ese sistema de climatización que ha ganado premios internacionales por su calidad, los equipos, la mantención y todo. Es este aparatito. Con este aparatito yo puedo controlar la situación de mi casa, la temperatura, el filtrado de aire y todo, con todos esos botones y mandos que tiene, desde otro país, si quiero. No veo para qué querría hacerlo, pero podría. Por lo menos de afuera de mi casa. Puedo estar en otro lugar y quiero cuando llegue a la casa que tenga tal o cual temperatura y echo a andar este aparato y así va a ser. Esto es lo más avanzado que existe en climatización y lo tiene Mi Climo. Estimados amigos, miclimo.com. Ya está refrescando en las nochecitas, ya van a venir los fríos y en ese momento, cuando usted decida finalmente, ok, voy a llamar a Mi Climo, ya va a haber una cola interminable de gente pidiendo los equipos. La empresa es muy eficiente, pero hay un límite en la cantidad de equipos de instalación, de preservación, así que adelántese, miclimo.com. Continúo con inviertanusa.cl, un sitio en la internet de una empresa chileno-norteamericana que le facilita totalmente la inversión en Estados Unidos. Usted llega con la plata, con las ganas de invertir, y ellos parten ofreciéndole montones de opciones de inversión. Miles de franquicias, sitios, casas, departamentos, centros comerciales, o sea, bienes inmobiliarios en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Una vez que usted ha escogido por dónde va la cosa, dónde va a invertir, ellos le abren cuenta allí donde corresponde en Estados Unidos, en el estado donde usted está invirtiendo. Le abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen créditos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, le consiguen viceresidencia, todo. Invierta en USA.cl. No tiene necesidad de saber nada. Ellos se encargan de todo. Otra opción interesante financiera, esta es menos para invertir, más para resguardar, es compreoro.cl. Lugar donde usted puede adquirir oro y plata, o una de las dos cosas, en muchos formatos, oro y plata de verdad, el mineral, en lingotes. Los lingotes de oro chiquititos se los he mostrado muchas veces, hay unos lingotes más grandes y otros más grandes, hay monedas, también la plata viene en varios formatos, todos son minerales, metales preciosos puros. Usted los tiene en sus manos, usted los guarda donde quiere, usted los lleva donde quiere, en todas partes se los compran. No puede haber nada más seguro que el oro y la plata. Nunca bajan de precio, tienden a subir. De hecho, es lo que ocurrió últimamente. Puede usted comprarlo, incluso ni siquiera tiene necesidad de entrar aquí al sitio compreoro.cl y entrar a toda la mecánica online. Puede ir a un local físico que está en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Mall Plaza Los Dominicos. Y si usted no quiere tener en su casa o en su oficina el metal precioso que compró, lo puede tener en la bóveda impenetrable de compreoro.cl.
y lo saca cuando quiere. Continúo con KM Millas, que ya saben, es un sitio, kmmillas.cl, donde le compran las millas que usted ha acumulado por sus vuelos y que en cualquier momento desaparecen. Las empresas aéreas los borran de repente para que no se acumulen indefinidamente y usted se queda marcando ocupado. Entre a kmmillas.cl y véndalas. Les compran a buen precio las millas, esa cantidad que no significa nada para usted mientras no las use, se convierte en dinero y a la pasada ayuda a la Unión de Amigos de los Animales. Y otra opción de inversión es la que ofrece el gobierno de Portugal a través de la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, y es la posibilidad de invertir en Portugal con una tremenda cantidad de beneficios. Son varios. El más importante es Golden Visa, que le permite a usted con unos días que se dé una vuelta por Portugal, irse con toda su familia a residir en Portugal. O sea, no solo invierte allá, sino que si quiere puede cambiar su modo de vida, puede cambiar de país donde viva. Y vivir en Portugal significa en el fondo vivir en Europa. Usted se puede mover por toda Europa, Portugal pertenece a la Unión Europea. Condición, inversión mínima 280.000 euros, que no deja de ser, pero usted si los tiene o los puede conseguir, esta es una opción súper interesante, especialmente para mucha gente que yo conozco, algunos, que están pensando ya no solamente en invertir fuera de Chile, sino que en irse del país, lamentablemente. Pero así es la realidad nomás. Yo en algún momento mencioné, hace unos programas atrás, y creo que he usado ese concepto 2 o 3 veces, esa expresión, es que este gobierno se está ya derrumbando antes de cumplir un mes. Yo quiero corregir esa expresión porque, pensándolo bien después, haciendo una segunda reflexión, me di cuenta que no se puede derrumbar lo que no ha sido erigido. No se puede derrumbar un edificio que no existe. Un gobierno se derrumba si existe como gobierno, y en vez de derrumbarse podía haberse mantenido, podía haberse fortalecido, podía haber crecido. Este gobierno no ha dado muestras de existencia todavía. Yo no siento que este gobierno haya dado muestras de existencia real. O sea, que uno note una mano. Uno no nota ninguna mano, uno nota una montonera de metidas de pata nada más, o escenas como las que hemos visto del presidente de la República que producen vergüenza ajena. Bueno, espero estar equivocado, pero en cualquier caso, no vamos a discutir de semántica, si corresponde el término o no. Lo mínimo que uno puede decir es que el gobierno ha decepcionado muchísimo a gran parte de los que lo eligieron. Y ha perdido con una rapidez bastante impresionante el apoyo popular, y eso se manifiesta en las encuestas. Por supuesto, siempre los que quieren desvalorizar las encuestas dicen el mismo cliché, porque este es el país de los clichés. Esto es solo una foto. Claro. Qué tontería más grande. Por supuesto. Una foto o una cosa puntual, dicen. Claro, si yo le saco una foto a un auto que va para allá, y se la saco aquí, se ve detenido. Pero ese auto va para allá. Después le puedo sacar otra foto y va, y está aquí, y después está aquí. Las tendencias se ven claritas, aunque la foto sea puntual, pues, por Dios. El hecho es que no está haciendo bien, no se ve ninguna mano. La única persona hasta el momento, fuera de las metidas de pata de la señora Siche, que da pruebas de existencia, es el señor Marcel, del cual ya vamos a ir. Pero Marcel es un anexo a este gobierno. Es el hombre al que pusieron a disgusto del Partido Comunista y del Frente Amplio y de todos sus tontos útiles. Lo pusieron porque por un momento tuvieron un instinto de supervivencia que emergió, digamos, y dijeron, bueno, necesitamos a alguien que entienda por lo menos hasta la tabla del 7 entonces, en economía, porque si no nos vamos a la cresta al tiro. Y el hombre ha anunciado entonces sus programas para recuperar la economía, ya vamos a ver eso. Vamos a verlo al tiro mejor, ¿qué les parece? Entre las cosas que anunció el presidente Boric, que las quiso anunciar personalmente, hay un bono para lo que llamó los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. 450 lucas por nuca. Bueno, cuando estuvo en Buenos Aires, fue a la librería El Ateneo, que es bastante conocida para los que van a las librerías, digamos,
Es un lugar que se supone que es muy espectacular. Yo no le encontré mayor gracia, pero en fin, cuestión de gusto, a lo mismo. Fue allá y le presentaron un libro de visitas para que firmara. Y también puso la frase para los trabajadores y las trabajadoras de Atenea. Bla, bla, bla. O sea, nuestro presidente, como tantos jóvenes, como tantos colegiales, como tantos estudiantes de primer año, una carrera o de segundo incluso, no salen del mundo de los clichés. No pueden decir simplemente la expresión en castellano que es los trabajadores. Cuando uno dice los trabajadores de tal o cual cosa, evidentemente se está refiriendo a las personas que trabajan, cualquiera sea su sexo. No es necesario insistir en trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué no dice además cuando se trata de temas de la cultura? No sé a quiénes se refiere específicamente. Bueno, los humoristas, los cantantes, no. Los trabajadores y las trabajadoras, porque este lenguaje de los trabajadores para acá, los trabajadores para allá, es propio del dialecto marxista, comunista. Siempre son los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores. Ellos son representantes exclusivos de los trabajadores, aunque la verdad, la mayoría de estos comunistas que están en la política no le han trabajado nunca un peso a nadie. Entonces los trabajadores y los trabajadores de la cultura van a recibir 450 lucas. Pero esa es solo una medida. El gasto total, porque es un programa de gastos, no de inversión, de gastos, es de casi 4.000 millones de dólares. Una parte importante se va, y lo mencionaron como una gracia, directo al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, gasto. Otra parte, no sé, 1.000 millones o 1.000 y tanto, se va para ayudar, o sea, otra vez gasto a las pymes. Y así, gasto, gasto, gasto y más gasto. En ninguna parte se habló de inversión. Ni siquiera de inversión pública, que lo público, lo estatal siempre suena mejor a oído de la izquierda. No. Veamos los gastos, algunos de los gastos. Está esto de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Después tenemos... se va a congelar el costo del transporte público con subsidios. O sea, otro gasto. Como el gasto que había del famoso Transantiago, que ahora ya no se llama Transantiago, cosa que el cadáver es el mismo, pero le cambiaron el nombre. Entonces, más gasto. Extensión del IFE, más gasto. Salario mínimo, sería este año, entiendo. Salario mínimo de 400.000 pesos, más gasto, claro, no gasto del Estado en este caso, sino que gasto de los empresarios que tienen que pagar esa plata. En ningún momento hay un estudio acerca de si es económicamente factible según el tipo de empresa, donde en todo caso en las empresas importantes, medianas o grandes, el tema del salario mínimo no es relevante, no existe el salario mínimo. Toda la gente gana eso o más de todas maneras. El salario mínimo tiene que ver con lo que ocurre en el mundo de las pymes y cosas como esas. Salario mínimo a 400.000. ¿Pueden o no pueden pagar muchas pymes un salario de 400.000? Eso da lo mismo. La cuestión es que hay que gastar, hay que alguien gaste. Si no es el Estado, que gasten los privados, pero todos los problemas económicos del planeta se salvan gastando. Después tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, gastos, gastos y más gastos. Inversión, no aparece ninguna medida que tenga que ver con la inversión, y si aparece alguna medida es mínima. Creo que 300 millones de dólares, aquí estamos hablando de 4.000 millones, 300 millones, o sea, menos del 10%, como para fomentar, que yo no sé si es realmente fomentar la inversión de las pymes, o es otra vez plata para que se la gasten, no sé. La inversión, como de costumbre, en los planes económicos de la izquierda no aparece casi por ninguna parte. El desarrollo, la productividad no aparece por ninguna parte. Lo único que aparece son gastos, plata para el bolsillo. Plata para el bolsillo, 1.300 millones de dólares. Plata para el bolsillo, vamos. ¿Cuánto dura en esos bolsillos? Bueno, ojalá que el plan de señor Marcel funcione. Por un tiempo va a funcionar en el sentido que la gente va a recibir 1.300 millones de dólares. Ellos insisten en que esto no va a afectar la inflación, que todo está siendo hecho con mucha responsabilidad fiscal. Yo no veo cómo no va a afectar la inflación que haya un grupo de chilenos que reciban 1.300 millones de dólares. Los van a gastar, supongo. La inflación ya va por el 8%. La inflación a quien más va a afectar es a la gente más pobre, por supuesto.
A los ricos o a la gente con plata le puede molestar pagar más por todo, pero van a poder comprar. A los más pobres de repente les afecta que no pueden comprar lo que querían comprar para comer o para pagar una cuenta. Él insistió, señor Marcel, que esto no va a afectar la inflación. Dios lo oiga y lo favorezca. Yo creo que sí va a afectar la inflación. Claro que sí, porque el gasto siempre afecta a la inflación. Sobre todo cuando no hay ninguna medida para aumentar la producción, la productividad. Este es uno de los países menos productivos del mundo. Por razones que me da vergüenza examinar, porque tienen que ver con el carácter nacional, costumbres que se han instalado en Chile, la forma como la gente trabaja. Por eso que yo les he dicho muchas veces que he observado siempre en las personas que llegaron de afuera, venezolanos, colombianos, etcétera, que trabajan en distintas actividades en Chile que son muy superiores al trabajador chileno promedio. Esa es la realidad nomás, pero lo lamento que se molesten conmigo, pero esa es la verdad. Permítanme ir a otro bloque. Edisur, amigos, editora chilena, que está editando puros títulos importantes de la literatura mundial. Yo no le voy a mostrar otra vez los libros. Hay autores como Moby Dick, Herman Melville de Moby Dick, ¿cómo se llama? El de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, el chino que escribió sobre la estrategia militar, montones de autores, Virginia Woolf, todos títulos importantes, estimado amigo, a precios súper, pero súper convenientes. Si usted quiere darse una vuelta para vitrinear físicamente, tienen un local en Compañía 1025. Y continúo con Lavoclub, que es una empresa chilena que produce un detergente para la ropa, otro detergente para la loza, y ambos son biodegradables, hipoalergénicos y amistosos con el medio ambiente, porque fuera de ser biodegradables, sus envases son retirados por la empresa en su casa y reciclados, no son botados, están permanentemente siendo usados, y además recogen el plástico que usted tenga en su casa, si es que usted quiere, claro, que usted no haya que hacer con él, envases, botellas, lo reciben porque también lo reciclan. Lavoclub. Y condominiocompra.cl, amigos, es un sitio de internet muy, pero muy eficaz, muy conveniente, tanto para los proveedores de insumos y servicios para edificios, condominios, como para quienes necesitan esos servicios, o sea, por ejemplo, los administradores de edificios, etc. En condominiocompra.cl, usted que es proveedor, pongamos por caso, usted tiene un negocio dedicado a la reparación de motores de ascensor o de las puertas eléctricas, usted entra ahí y va a estar en vitrina junto con otros de cualquier tamaño para el momento en que alguien venga a ver a quién contrata. Va a estar visible, va a estar presente. No va a depender de un llamado telefónico que alguien por casualidad en Google encontró su sitio. Va a estar ahí donde van miles de administradores, comités de administración, personas que necesitan un producto, incluso individuos ahí, privados que necesitan en su casa instalar algo para el departamento. Todos van a condominiocompra.cl, así que le conviene estar participando ahí, y si usted es administrador le conviene ir ahí para ver muchas ofertas distintas en vez de una o dos. Muchas ofertas de lo que usted necesita. Condominiocompra.cl. Bueno, un detalle, entre paréntesis, el hermano del ministro de Economía, otro, el señor Grau, no me acuerdo cómo se llama, el ministro es Nicolás, y este otro no sé cómo se llama, un cargo público ha recibido, así como lo recibió familiares de Beatriz Sánchez, como lo recibió familiares de todas estas personas, están recibiendo pituto, así que ya que existe un Chile Apoya, que es el nombre oficial que le dieron a este plan de gastos de Marcel, podríamos inventar Chile Pituta, Chile a Pituta. Chile a Pituta. Todo lo que usted tiene que hacer es blandir el carnet del Partido Comunista o de alguna de las agrupaciones del Frente Amplio. No sé si el Partido Socialista, porque están en la segunda línea nomás. Los demócratas cristianos ni hablar, están fuera. Los radicales no sé en qué situación estarán, han recibido algún pituto, probablemente también. Bueno, esto no es nada nuevo, no estoy diciendo aquí que estamos viendo un hecho inédito. Todos los gobiernos hacen lo mismo, meten a su gente, a sus camaradas y meten a los familiares, a todos los que pueden, a comer de los fondos del Estado. Para eso estamos nosotros, los contribuyentes, pagando impuestos todo el año, toda clase de impuestos. Hay
Ay, señor, si tiene incluso una pyme, como tengo yo con esto que hago, porque los impuestos todos los días hay que estar viendo, pagando y pagando y pagando y pagando. Pero uno que tiene un corazón grande, digamos, está contento que haya gente que no tenía pega o que andaba dando bote y que ahora tiene pega en el Estado. Así que, felicitaciones, señor Grau, que le vaya muy bien en su nueva destinación. No sé exactamente qué va a hacer porque es una destinación con un nombre largo, que no sé qué significa, asesoría de no sé qué cosa, lo mismo. Esto empezó, ¿saben ustedes cuándo empezó esto de los apitutados así masivos? Con Eduardo Frei Montalva. En esa época los llamaban los asesores. Contrataron a montones de asesores, no sé qué es lo que asesoraban, pero viene siendo más o menos lo mismo que lo que hacen ahora. Después en algún momento se inventaron esto de de las relaciones públicas con periodistas. Entonces, no hay departamento del Estado, por chico que sea, que no tenga 20 periodistas para, no sé, pues para calentar sillas, para dormitar y de repente redactar, mal redactado normalmente, un comunicado. Hoy día el departamento de aseo y jardines regó una planta. Entonces ahí los periodistas redactan eso y lo entregan al periodista, si es que aparece un periodista, y ya. Entonces ahí está el Departamento de Relaciones Públicas del Departamento de Aseo y Ornato de la comunidad de Pelotillehue. Perfecto, estupendo. Forma parte de la estructura nacional desde tiempos remotos que el Estado sea una vaca lechera. ¿Por qué? Porque son economías que tienen poco crecimiento, porque se generó desde principios de la época, diría yo, de la colonia, una cultura del parasitismo. Aquí de lo que se trata es de agarrar prebendas, no de producir cosas, sino que de agarrar cosas. Es una historia complicada, espero algún día tratar de contarla en algún libro o aquí en un programa los días sábados. Es una historia compleja, es una historia un poco triste porque abarca no solo a Chile, a todos los países latinoamericanos. La cultura latinoamericana es parasitaria en general, es poco productiva, está repleta de ocios, de resentimientos, de envidias, de furores y de bien poca productividad y disciplina laboral. Eso usted lo ve en todos los países de Latinoamérica. Entonces, en todos los países de Latinoamérica usted va a observar el mismo fenómeno. La gente que llega, pero en horda, a agarrar lo que pueden del Estado. Aunque sea, por último, una pega chica, un pitutito, 3 palitos, como el señor Grau va a agarrar aquí. Creo que eso es lo que va a ganar. Bien. Permítanme ahora ir a un tema de cierta magnitud. A propósito, 2 temas tengo. Uno tiene que ver con la guerra en Europa y el otro tiene que ver con temas de medio ambiente. La guerra en Europa, amigos míos, cuando se habla de esto, he visto en columnas de diario, en internet, en todas partes, o comentaristas que aparecen, siempre están enarbolando el fantasma de que esto podría arrastrarnos a la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera Guerra Mundial. Bueno, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Esto es la Tercera Guerra Mundial, pues. ¿Qué esperaban ustedes? O sea, ¿o ustedes creen que solo hay Tercera Guerra Mundial si los países que tienen armas nucleares se disparan unos a otros sus misiles y se hacen mierda? No. Esta es una guerra mundial. Participan un montón de países. Rusia, Ucrania. Todos los países europeos están participando indirectamente, mandando armas en cantidades. Recién, o sea, no estamos hablando de unos cuantos rifles, postones, estamos hablando de sistemas antitanque, antiaéreo. Checa, la República Checa está enviando en este momento tanques. Los viejos T-72, que son de origen ruso, que tenían guardados ahí, que los quieren reemplazar porque son ya obsoletos, pero peor es nada. Tropas extranjeras también están participando, no oficialmente, van como individuos, como ciudadanos privados. Yo he visto documentales de, por ejemplo, un veterano de Vietnam, un hombre de mi edad, 73 años ahí, pero se la sabe toda, tiene experiencia militar y está en buen estado de salud. Hay británicos, hay franceses, hay alemanes, hay holandeses, está lleno, capaz que hay hasta algún chileno que haya ido a Ucrania. Están participando personas con experiencia militar, sin experiencia militar de otros países. Están castigando económicamente a Rusia de una manera tremenda. Lo están eliminando de todos los foros internacionales. Ahora las Naciones Unidas lo eliminó era lo mínimo, de una organización que hay dentro de las Naciones Unidas para cautelar los derechos humanos. Imagínense ustedes, Rusia estaba ahí. Esto es una guerra mundial. No se han disparado las armas nucleares, pero podría llegar a ser que ocurriera. Les advierto a ustedes que en las guerras puede haber,
y ha habido restricciones en cuanto al uso de ciertas armas porque ninguna de las dos partes le conviene. En la Segunda Guerra Mundial, que nadie va a discutir que fue una guerra mundial, supongo, ni los aliados ni el eje usó gases venenosos como se habían usado en la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos tenían stock y no los usaron. No los usaron porque entendían que no iba a haber ningún beneficio, no iban a obtener ninguna ventaja militar. En el caso de las armas nucleares, es difícil imaginar una ventaja militar porque simplemente si empieza el intercambio de nukes, como dicen los gringos, y todas las partes pierden. Todos son destruidos completamente o parcialmente o quedan muy, pero muy por los suelos. Entonces, el hecho de que no se usen armas nucleares no significa que no hay una tercera guerra. Esta es la tercera guerra mundial. Y se puede complicar con guerras laterales que se suman. Por ejemplo, si el día de mañana, y no es muy difícil que ocurra, estalle una guerra entre Irán e Israel, por ejemplo, o si el día de mañana los chinos se atreven finalmente a atacar Taiwán. Pero aunque eso no ocurra, ya estamos en una guerra mundial. Europa está en guerra con Rusia. Rusia está en guerra con Europa y con el mundo. Todos los países, incluyendo Chile, votaron favorablemente la expulsión de Rusia de ese organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas. 30 y tantos países, la mayoría europeos, son los que están contribuyendo con armamentos para la Ucrania. Incluso países muy lejanos como Australia ha mandado equipamiento militar. Japón ha mandado equipamiento militar. Muchos países han mandado, 30 y tantos países han mandado equipamiento militar. Y con esas armas se están matando a los soldados rusos. Con esos antitanques están volando en pedazos los tanques rusos. Con esos misiles antiaéreos están derribando los helicópteros y los aviones de combate y los bombarderos. No sé si ustedes han visto, han entrado en YouTube, porque hay muchísimo material, de todos los días material nuevo, escenas en que se repite el mismo patrón. Columnas de tanques y vehículos de transporte de tropa o de suministros rusos emboscados y hechos polvo. Películas de destacamentos rusos que han tratado de ocultar sus camiones, sus tanques, sus piezas de artillería, sus centros de comando o sus sistemas de guerra electrónica en medio de un bosque que efectivamente por fuera usted no ve nada, pero ahora con los drones que tienen por todos lados y con las imágenes satelitales los descubren. Y no solo los descubren, sino que el mismo dron sirve como lo que se llama antes el observador de artillería y corrige el tiro de la artillería y le pegan precisamente a los vehículos que estaban tratando de esconderse. Y ustedes pueden ver las imágenes del tanque en el momento que le cae encima una bomba o un obús de artillería y se hace pedazo, con todos los que están adentro, por supuesto. Todos los días están siendo los rusos apaleados en todos los frentes con armamento europeo, con armamento norteamericano. Eso es guerra mundial. Y todos los días, hoy día mismo que estoy grabando esto, nuevas medidas de castigo, de sanción económica cada vez más brutales. O sea, ya en este momento Rusia no tiene a quién venderle y no tiene a quién comprarle. Tiene todavía algunos compradores europeos que le compran así, mirando por otro lado el gas o el petróleo, porque lo necesitan en este momento, pero cada vez menos. Sus instituciones financieras castigadas, aisladas del mundo. Una institución financiera que no puede funcionar en el mundo es como que no existiera. No pueden, están atados de manos, y eso se está manifestando en las calles de las ciudades rusas, donde todavía la gran masa del pueblo, que como es normal en todo pueblo, es ignorante y se compra cualquier tontera que les dicen desde arriba. Todavía muchos de ellos apoyan a Putin. Pero cuando empieza a dolerles el bolsillo, cuando empiezan a quedar sin pega, cuando los supermercados están vacíos, cuando no pueden poner un plato caliente en la mesa, empieza a cambiar la cosa, no porque les funciona ahora el mate, sino porque les funciona el estómago. Y todo esto es una guerra mundial. Yo no sé si algunos estaban esperando una declaración oficial ante notario, pero esto es una guerra mundial, que además va a adquirir otros frentes, que van a llevar un reajuste completo de la estructura política mundial en unos años. Y muchas de las cosas que ahora parecían que caminaban a tales o cuales resultados van a desaparecer del mapa.
Total y completamente porque nunca tuvieron sustancia o porque hay otras circunstancias que se están imponiendo. Así que sí, estamos en la Tercera Guerra Mundial, estimados amigos. No esperen simplemente que explote una bomba, no, una bomba atómica para que digan, ahora sí que tenemos una guerra mundial. No, las guerras además pasan por muchas fases de mayor intensidad, menor intensidad, de mayor acción o menor acción. No todos los días están disparándose unos a otros, no todos los días hay un crecimiento del compromiso de las partes, de la intensidad de las operaciones. Hay momentos de retroceso, hay momentos en que no pasa gran cosa y están en guerra. Hay una famosa guerra europea del siglo XIV-XV que se llama la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. No creerán ustedes que estaban los 100 años disparándose flechazos y pegándose lanzazos. Pero era una guerra, era un estado de guerra con acciones intermitentes a lo largo del tiempo, por supuesto. Y esta no ha tenido ninguna intermitencia, dicho sea de paso. En otras palabras, la guerra es un fenómeno más complicado que imaginarlo como ustedes lo ven en las películas. Una guerra, Tercera Guerra Mundial, están explotando bombas atómicas. No necesariamente podría ser que eso llegara a ocurrir en un momento dado si Putin sigue enloqueciendo y decide que ya caput, que se venga todo abajo, pero yo me vengo, los ucranianos, me vengo todo el mundo, porque me han apaleado a mis soldados, se ha demostrado que mi equipo militar es de segunda categoría, que mis soldados no quieren pelear, que desertan en masa, que se rinden, que los apalean en todas partes, así que apretemos el botón rojo. Puede ser, pero si eso no ocurre, igual esto es una Tercera Guerra Mundial. Y antes de pasar al otro tema gordo que tengo, que lo he estado estudiando últimamente, muy interesante y va, como dicen, contraintuitivo, porque va contra todos los clichés en este momento predominantes que se han convertido incluso en axiomas políticos. Antes de eso les quiero recordar, amigos, lifebalancechile.com, esta empresa de nutrición, llamémosla así, que le entrega a usted una cartilla de alimentación hecha para usted. Van a su casa con un equipamiento especial que nadie más tiene en Chile. Miden todas las variables de su cuerpo, el peso es solo una de ellas. Conversan con usted, cuáles son sus problemas, qué es lo que usted quiere. Y después de todo eso hacen un estudio y le entregan una cartilla para usted. Y no solamente eso, le entregan, por así decirlo, una línea abierta, 24 horas, todos los días de la semana, todo el año, para cualquier consulta que usted quiera hacer. Esto sí que es una cartilla para usted de alimentación, no una cosa genérica para todas las señoras o para todos los caballeros, para todos los viejos, para todos los jóvenes, no, para usted. Lo que usted quiere, lo que usted necesita, las condiciones suyas. lifebalancechile.com. Ahí está la dirección. Única empresa que hace eso en Chile. Y ahora les quiero mostrar otra botella. Tengo una botella nueva que mostrarles finalmente de estos vinos del club Eudora Vino, que por una UF mensual le asegura a usted todos los meses recibir una bolsa con 2 botellas de vinos maravillosos. Y si usted se hace socio con una OF y media, 3. La botella que les quiero mostrar, aparte es muy bonito en la etiqueta, se llama Parelloni, o Parellón, no, Parellón Chile. Este es un semillón, Maturana Wines. Aquí te explica dónde fue cosechado y un montón de cosas de verdad. Usted podrá ver por el color, no sé si se nota, es un vino, podríamos llamar un vino blanco, aunque en realidad esa calificación es demasiado binaria para usar el lenguaje y los tiempos, ¿no? Es una cosa un poquito más sutil que simplemente decir que este es un vino blanco. Pero es una de las posibles vinos que usted recibiría. Acuérdense que son 2 botellas, no 2 iguales. Les estoy mostrando una. Ya, les voy a mostrar la otra. Esta. Son distintos, siempre distintos, estimados amigos. Usted se da el gusto todos los meses de tener un vino excepcional en su mesa. Una vez al mes que sea excepcional. Y les recuerdo, Hey, el corredor más rápido de Chile, de bienes inmobiliarios. Si usted quiere hacer un negocio, necesita tener liquidez y tiene una propiedad que podría deshacerse de ella, pero necesita esto rápido. Quiere rápido invertir en Portugal o en Estados Unidos o en lo que sea, quizás hasta en Chile. Hey es el corredor más rápido de Chile. Hey, ahí están los datos. Bueno, ustedes saben que en términos del medio ambiente se han instalado, se han atornillado, han sido soldadas ya en la conciencia pública un montón de axiomas. 1, el calentamiento global sería provocado por nosotros. 2, hay que sustituir los combustibles fósiles por lo que llaman los
combustibles renovables o las fuentes renovables de energía, el sol, el viento, qué sé yo, todas esas cosas. Y en vista de eso, esto se incrustó sin mayores análisis muchas veces en la mente de la gente, se convirtió en un tema político y sin pensar más en el asunto, ya como un axioma demostrado, como que se tratara de un teorema de Euclides que no hay que demostrarlo de nuevo. Se han iniciado políticas a nivel gubernamental en gran escala, por ejemplo en Alemania, cerrando plantas nucleares porque las plantas nucleares están en la parte más baja de la credibilidad pública. La gente las mira con horror porque piensan que va a estallar en cualquier momento la planta nuclear. ¿Se acuerdan de Chernobyl? Que era una planta mal hecha, al estilo ruso, al estilo soviético, ¿no es cierto?, de mala calidad, ahorrando plata, una porquería. Y esa ha sido la única que ha tenido el problema tipo Chernobyl. Y la de los japoneses, por un fenómeno natural, por supuesto, también hubo errores, pero estamos hablando de 2 plantas y hay cientos de plantas. Bien, he estado viendo un estudio, amigos míos, que demuestra, con cifras, no con palabrerío, que en realidad la única opción eficaz, eficiente, capaz de ponerse a la altura de los requerimientos energéticos del mundo es la energía nuclear. Y ahí están los gráficos, los números, y yo creo, fíjese usted, yo creo más en los gráficos y en los números que en los discursos. Y los gráficos y los números demuestran que incluso las energías que ya a priori entendemos como las más limpias y más amistosas con el medio ambiente no son tan amistosas. No son tan amistosas, fíjese usted. Va contra todo lo que a uno quisiera creer y lo que uno le han metido a la fuerza. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, las plantas eólicas, o sea, esas zonas grandes, llenas de turbinas eólicas, producen una destrucción de pájaros impresionante. Fuera de eso, las plantas de producción de energía eléctrica sobre la base de paneles solares ocupan miles de hectáreas que son peladas de su cubierta vegetal, que no se pueden usar para la agricultura. Los ecosistemas que hayan existido son destruidos y ni siquiera son confiables porque pues, no podemos controlar el viento ni podemos controlar los días de sol, ¿verdad? Y es muy difícil conservar la energía. No podemos construir una batería gigante para conservar energía mientras está produciendo energía la turbina eólica o el panel solar. No en la cantidad que necesitan la civilización moderna, que consume enormes cantidades de energía y cada año crece más. Entonces, si uno ve todos los números, si uno analiza, por ejemplo, cuánto cuesta en términos también de materias primas, de excavar en el suelo, de esto, construir estas plantas supuestamente amistosas con el medio ambiente. Si uno va tomando en cuenta todas las variables, queda demostrado, esto es matemática, que las plantas nucleares es lo más eficiente. ¿Sabían ustedes que algo así como el 75% de la energía eléctrica de un país tan desarrollado como Francia es producto de la energía nuclear? ¿Han sabido de algún accidente, algún problema en alguna planta nuclear en Francia? Y estas plantas existen hace años, ya décadas. Otra estadística. En Alemania, donde han estado al contrario cerrando plantas nucleares y han hecho una inversión inmensa, no sé cuántos billones de dólares, se habla de 500 billones de dólares en buscar métodos alternativos. ¿Y saben cuál ha sido el resultado? Que en Alemania la energía eléctrica es más cara que en Francia. O sea, y es insegura. Alguien podría decir, bueno, no importa, la cosa es salvar el planeta, así que paguemos más. Sí, está bien. Pero resulta que ni se salva el planeta porque hay una serie de externalidades en la producción de estos mecanismos alternativos, en la mantención de ellos, en su falta de confiabilidad. O sea, igual en un momento dado tienen que echar a andar las empresas, las plantas, digamos, a carbón o a gas, porque no hay luz, porque no hay viento. Entonces, si ustedes hacen todos los análisis matemáticos del asunto, van a llegar a la conclusión de que hemos estado viviendo en un mundo bastante fantasioso, bastante romanticón, buena onda, let it be, usemos el sol, el aire, nada más. Pero en la práctica, si uno empieza a examinar el detalle de cómo se hacen las cosas, de cuánto producen de electricidad, de cuánto cuestan, de cuáles son las condiciones y las destrucciones ambientales que se requieren para hacer funcionar esos sistemas, uno se da cuenta que ha estado viviendo en un mundo fantasía. Sí, pues. En un mundo fantasía. Y yo pongo esto como ejemplo
No solo porque el tema en sí es muy importante, sino porque es un ejemplo estupendo y muy reciente de cómo funcionan las sociedades frente a un problema, cómo un sentimiento correcto, o si ustedes quieren una buena idea del principio, deja de ser examinada en todos sus aspectos reales, físicos, matemáticos, digamos así, se empieza a convertir en un sueño romántico de algunos grupos, luego se convierte en un cliché, luego se convierte en una convocatoria y finalmente se convierte en una política pública y se gastan miles de millones de millones de millones de dólares, se producen otros daños que no se habían contemplado y no se resuelve el problema. No se salva el mundo por ese lado. El mundo estaría mucho más salvado si tuviéramos puras plantas nucleares y por lo tanto no hay que quemar carbón, no hay que quemar gas, no hay que no hay que destruir miles de hectáreas para instalar turbinas o instalar los paneles solares. El espacio que ocupa una planta de energía solar, mucho menos confiable que una planta nuclear, es como algo así como 400 veces más grande el espacio que se requiere. Vean ustedes las cifras. Yo les sugiero, amigos, los interesados en estos temas, y que no se dejan arrastrar tan fácilmente por los clichés, o por lo menos si se dejan arrastrar en un momento dado deciden investigar un poquito más, que entren en Google y busquen esto, porque se van a encontrar con datos muy interesantes. El planeta estaría en mucho mejores condiciones con puras plantas nucleares, que siendo una unidad, una cosa que está en un edificio, usted la puede controlar mucho mejor que cuando tiene miles de turbinas o miles de unidades que hay que controlar. Una unidad en la cual usted concentra todos los resguardos habidos y por haber. Por ejemplo, dicen, bueno, pero los desechos radiactivos, las plantas nucleares. Los desechos radiactivos, las plantas nucleares, también son un producto de un monto discreto que puede ser tratado, y de hecho así es, con toda seguridad. Se mete en un contenedor, que se mete dentro de otro contenedor, que se mete dentro de otro contenedor, eso después se mete en unas cavernas profundas, y se acabó el problema. Sí, claro, van a seguir radioactivos esos restos por miles de años, pero no van a estar molestando a nadie. Es algo controlable. En cambio, ¿cómo controla usted, desde el punto de vista ambiental, los desechos de cualquier otra alternativa que usted escoja o elija? ¿Cómo controla usted un sistema mucho más disperso? Un sistema en que el tema de la seguridad no está aparentemente tan potente. ¿Había pensado usted, por ejemplo, en el tema de todas las especies de pájaros que están en peligro por las turbinas eólicas? Estoy seguro que no había pensado en eso. Bueno, es un tema por lo menos para verlo desde otro ángulo de repente, ¿no creen ustedes? Y antes de mostrarles el libro que les tengo para hoy, les recuerdo que en estos días, viernes, sábado, domingo, me imagino, se acaba el plazo para inscribirse en los cursos de ajedrez que están dando en espacioajedrez.com a cargo del maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, un gran jugador, un gran amigo, un gran profesor. Sabe enseñar muy bien, es muy entretenido. Lo sé porque tengo un chiquillo, hijo de... Bueno, no importa los detalles familiares. Es un niño de mi familia que está en esos cursos y está feliz, está contento. Lo único que quiere es que lo metan en otros cursos. Es un excelente alumno. Una cosa no quita la otra, al contrario. Así es que espacioajedrez.com, amigo, tienen todavía unos pocos cupos disponibles, pero incluso aunque quedaran cupos disponibles, después ya no se van a contratar. Y no olviden notariospress.cl para tener los papeles notariales que usted necesita en cuestión de minutos y no en cosa de horas. Usted los hace en su computador en notariospress.cl, llena todos los datos necesarios, el material se despacha a Notarios Press, lo procesan y a usted lo llaman, venga para acá a la notaría a firmar y a llevarse el papel, minutos. Se ahorra usted horas. Lo sé personalmente, lo sabe mi mujer, lo sabe mi amiga Nicole Rodríguez y lo sabe todo el mundo está usando este sistema, es lo más adecuado que hay. El libro que les quiero mostrar es, a propósito de la historia de Roma que les mostré el otro día, voy a seguir un poco en esa onda por ahora. Este libro que les voy a mostrar no trata simplemente de Roma o del Imperio Romano, trata de la
totalidad de lo que se llama, con mayor o menor precisión, la civilización de la antigüedad clásica, que por lo tanto abarca también Grecia. Y hasta cierto punto diríamos que casi podríamos, con un poquito de buena voluntad, meter la civilización minoica, que es la antecesora en algún grado de la civilización griega, por varias intermediaciones. Entonces, la historia del cuadro completo, el inicio de la civilización griega, lo que se llama la época arcaica, la aparición, después la llegada a la época clásica, mientras tanto está surgiendo Roma en Italia, luego los reinos helenísticos, finalmente aparece Roma en el Mediterráneo y le gana a todo el mundo y se constituye el imperio. Todo eso está en este libro del gran escritor Robin Lane Fox, que dicho sea de paso fue el asesor para hacer esa película bastante mala por lo demás de Alejandro Magno, pero ¿qué culpa es del historiador? Ninguna. Este libro es súper entretenido y miren, les leo aquí algunos de los capítulos, las cosas que abarca. El mundo arcaico griego, con todas las cosas. El mundo clásico griego. El mundo helenístico, estos reinos helenísticos después de la muerte de Alejandro Magno. La República Romana. De la República al Imperio, el mundo imperial. Todo incluido, hay imágenes adentro, o sea, hay algunas fotos. No es un libro de fotos este, no voy a decir que son unas tremendas fotos, este es un paperback. Puede que haya uno con tapadura que tenga mejores fotos. Yo tengo el paperback. Es un libro grande. Estamos hablando de unas 600 páginas. Muy entretenido. Robin Lane Fox fue usado como asesor de esta película precisamente porque es un tipo que sabe encontrar la cosa sabrosa en la historia también. Aquí está todo lo que usted quería saber y necesita saber de la antigüedad clásica. Y yo le insisto en un punto. Cuando uno estudia la trayectoria de una civilización en su conjunto, uno está estudiando la historia en el fondo de la humanidad. Porque después en cualquier otra análisis que uno haga, incluso ni siquiera una civilización, sino que una sociedad individual cualquiera, incluyendo nuestro país, uno encuentra los elementos que en una civilización se expresan, digamos, de forma más rica, más compleja, más desnuda o más cubierta, depende cómo lo vea usted. Los patrones básicos de la conducta humana, del desarrollo de las sociedades, el proceso de concentración del poder y el privilegio, las luchas sociales, los líderes, los tipos humanos que aparecen en distintas fases de la historia de una sociedad o una civilización, todo eso usted lo ve como en un solo gran fresco, en este libro, El mundo clásico, así se llama, una historia épica desde Homero, el hombre que escribió supuestamente la Odisea y la Ilíada, hasta Adriano. Adriano fue uno de los últimos emperadores buenos, llamémoslo así, no el último, uno de los últimos en el siglo II después de Cristo. Después de Adriano, vendría Antonino Pío, después Marco Aurelio, el de la película El Gladiador, y después viene otra historia. Este libro, señores, se los recomiendo. Estuve averiguando en Amazon y está disponible en Amazon. Está disponible en todas las librerías, está absolutamente vigente. Este libro es bastante nuevo. Nuestro amigo Robin, mi amigo Robin, sí, somos amigos, lo escribió 2006, es del 2006. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que les haya gustado el programa y nos estamos viendo mañana sábado con un tema que creo que va a ser el paralelo entre el siglo XVIII de inglés y el siglo XVIII francés, entre las reformas a empujones y a tropezones de Inglaterra y la Revolución Francesa. Pero no voy a dedicarme a la Revolución Francesa, ya he hablado mucho de eso. Voy a hacer un paralelo, vidas paralelas a la Plutarco. Nos vemos mañana.